Bienvenidos a Líderes contra el Cáncer, un podcast de Consalud.es con el apoyo de Beijing, en el que pondremos el foco en profesionales sanitarios, pacientes y familias cuyos testimonios sirven de inspiración en la lucha contra el cáncer. Ser uno contra el cáncer significa estar al lado de quienes enfrentan estos desafíos, brindando apoyo y buscando soluciones que marquen la diferencia en su calidad de vida. El cáncer es una experiencia que impacta todas las dimensiones de la vida y por eso su tratamiento no solo es una cuestión de fármacos o terapias, es un abordaje 360 de la enfermedad. Es por eso que hay que poner el foco no solo en esas células tumorales, sino en cómo afecta este diagnóstico a la vida de los pacientes y de sus familias. Después de abordar los temas de cáncer y niños, cáncer y mujeres, cáncer y comunicación y cáncer e investigación en los episodios anteriores, hoy en Líderes contra el Cáncer vamos a hablar de cáncer y bienestar. Porque cuando se habla de cáncer, pues hay que pensar en todos esos aspectos que lo acompañan, todos los que hay que trabajar y todos los que pueden hacer que ese camino hacia la recuperación sea más llevadero y más fortalecedor. Para ello hay 3 ámbitos de los que no hay que olvidarse: la salud mental, la nutrición y el ejercicio. En definitiva, el bienestar completo de las personas. Para hablar del bienestar de estos pacientes oncológicos, hoy nos acompañan Pilar Garrido, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, e Isabel López, coordinadora del área de psicooncología de GEPAC. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que ese momento en el que te sientas a una mesa con un doctor frente a frente, a veces acompañado, pero a veces solo, y recibes un diagnóstico que incluye la palabra cáncer, hasta que te ponen la coletilla, el apellido, como muchas veces se dice, ¿no? Y te dan más datos, pero yo creo que solo esa palabra cáncer derrumba a cualquiera. Claro, aquí la salud mental juega un papel fundamental, tanto la salud mental, cómo la traes de casa, ¿no? Cómo la llevas de trabajada, a cómo cambia a partir de ese momento, ¿no? ¿Cómo creéis que es este abordaje de la salud mental, de la psicooncología para los pacientes y también para sus familias? Yo, si me dejas, tú has empezado con una premisa que el paciente, cuando como médico le tienes enfrente, ya sabe su diagnóstico de cáncer, o que esto muchas veces no es así, y por lo menos cuando llegan a una consulta de oncología médica, que normalmente los pacientes ya llegan diagnosticados, una cosa que hemos aprendido con el tiempo es que no podemos dar por sentado que vienen con información, ¿no? Entonces, normalmente la primera pregunta es: ¿por qué cree usted que está en una consulta de oncología? Yo llevo ya muchos años, llevo más de 30 años de ejercicio, y antes las respuestas te dejaban clarísimo que el paciente no tenía ninguna información, y era muy habitual que los familiares detrás estuvieran haciendo gestos con la mano como para decir que no dijéramos nada. Todo esto ha cambiado radicalmente. La mayoría de pacientes sabe y te dice directamente en la primera porque tengo cáncer, o en otras ocasiones me han visto una manchita, me han visto una cosa que no saben por qué es, que vamos a estudiar, pero el porcentaje de pacientes, que ella lo comentará mucho mejor que yo, que directamente, que yo creo que para mí es muy determinante también, cuando el propio paciente en su primera consulta dice no, porque sé que tengo cáncer, es como, bueno, tengo los pies en la tierra, luego hablaremos de lo siguiente, y bueno, sobre todo eso, resaltar que eso es un cambio cultural, yo diría, de los últimos 15 años más o menos. Y ya es excepcional que alguien intente que tú sepas antes, que al paciente no hay que decirle nada, que te pone en otro conflicto que luego hablaremos, ¿no? Sí. Pero digamos, de entrada de esa primera aproximación, yo creo que el mensaje, por lo menos que yo intento transmitir y que hacemos en el servicio, es no dar por sentado que el paciente sabe que tiene cáncer, y que luego, dentro de saber que tiene cáncer, lo primero es saber qué información tiene, ¿no? Y también los hay, y ya con esto acabo, que te dicen, bueno, es que no sé que tengo cáncer, pero los detalles mejor los habla con mi familia. Esto también hay gente que te lo dice, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esto es muy importante, y sí que efectivamente ha habido ese cambio. Yo creo que antes se hablaba menos de cáncer, se conocía menos, había muchos tabús, la gente tendía a ocultarlo, y en los últimos años ya es una cosa que se vive con más normalidad y se habla más. Yo creo que también pues la gente está más abierta a eso, y eso también influye en cómo llegan a la consulta y cómo abordan el tema que les pasa. Me parece fundamental eso que has dicho, ¿no? De preguntarles por qué están aquí, porque muchas veces tendemos a dar por sentado que saben cosas que no saben, y luego también súper importante lo que has dicho, que preguntarle también al paciente qué es lo que quiere saber, ¿no? Porque la cantidad de información que se les da puede ser brutal, abrumadora, cosas complicadas, complejas,
y además el paciente no está en el mejor estado emocional, ¿no? Ya no hablábamos un poco con lo que traes previo de casa, pero ya ese propio contexto es muy ansiógeno, genera mucho malestar, la incertidumbre, ¿no? Entonces también es importante un poco saber qué saben, qué quieren saber y también importante irles dando la información de a poquitos, comprendiendo, o sea, viendo que comprende lo que le estás diciendo, ¿no? Porque son cosas muy importantes. Yo creo que de la primera consulta, no sé, Pilar, qué opinión tiene, a veces salen un poco, a lo mejor, confusos, ¿no? Sí. Es mucha información, se les habla de tratamientos, aunque también cada vez se conocen más, ¿no? Y hace falta, pues a lo mejor ya en la siguiente un poco también ir asentando, ¿no? esa información. Sí, yo creo que la primera consulta en oncología ha cambiado muchísimo, efectivamente, por cosas que se acaban de comentar y por cosas que también has comentado tú antes, ¿no? Muchas veces ni siquiera tienes el 100% de información para tomar una decisión terapéutica en ese momento. El paciente y la familia va con el entorno de por fin, porque muchas veces llevan mucho tiempo de pruebas, voy al oncólogo y me va a decir qué tengo que hacer y tú dices, bueno, es que antes de poderle decir qué tengo que hacer, le faltan el segundo y el tercer apellido, que me van a cambiar el tratamiento. Pero por otro lado, es verdad que esa primera consulta, aunque ni siquiera acabe en que tú le haces un planteamiento terapéutico porque no puedes en ese momento, porque te faltan datos, se genera una cantidad de información que la experiencia lo que te dice y todo, las guías y todo, que se quedan con una parte. Nosotros, parte de intentar matizar esto también es que hemos puesto en marcha una consulta de enfermería, que a los pacientes, después de que les vea el médico, les atiende la enfermera, que ya ha visto lo que ha escrito el médico y de alguna manera pues refuerza a algunos de los mensajes. ¿Por qué? Porque luego, y supongo que luego también saldrá, es muy importante que hagan vínculo con su médico, intentamos que siempre sea el mismo, que le reconozcan. Sí. De hecho, ahora puedo contar una anécdota del día del apagón, que yo parecía un guardia de tráfico porque en el hospital funcionaban solo algunos ordenadores y para prescribir tratamiento y tal, entonces le iba preguntando a los pacientes, ¿quién es su médico? Y tal, y alguno dice, no sé, yo, ¿cómo puede ser que no sepa quién es su médico en oncología? Porque es verdad que en ocasiones no podemos hacer eso, pues por bajas, tal y cosas, pero intentamos que lo reconozca, pero también enfermería, porque para determinadas cosas incluso el paciente tiene más confianza o refuerza el mensaje con enfermería. Entonces, bueno, es fundamental todo ese tema, ¿no? Claro, yo creo que aquí hay dos aspectos que habéis puesto sobre la mesa. Uno, por un lado, es pues esa persona que llega diciendo, bueno, yo ya me huelo, ¿no? ¿A qué vengo? Pero yo creo también, incluso oliéndote a qué vienes, puede ser como una sensación, por un lado, de alivio, de pues llevo tiempo de pruebas, no sé, aquí tuvimos una paciente que decía, es que yo estuve 2 años de periplo por hospitales de todo el mundo hasta que por fin dieron con lo que yo tenía. Entonces, aunque no te pongan ese segundo y tercer apellido, pero sí que es una sensación, por un lado, de alivio, de vale, ya tengo aunque sea un nombre, pero a la vez esa angustia, esa ansiedad que te puede entrar, ¿no? Y ese, ostras, lo tengo, pero vaya telita lo que tengo, ¿no? Son sentimientos encontrados y aquí hubo una vez otra paciente que tuvimos en un episodio que comentaba, es que yo eché de menos, según salí de la consulta del oncólogo, irme a la consulta del psicólogo para que me ayudase a, vale, aterricemos, te acaban de dar esta pincelada, esta noticia, vamos a ver cómo empezamos a trabajarlo para ir gestionando esa cantidad de emociones que te surgen, ¿no? Porque claro, y de repente pues piensas, ostras, me tengo que ir a recoger a los niños al cole. Acabo de salir de aquí y me tengo que ir, o tengo que ir ahora con mis padres a no sé qué, o ¿qué hago ahora? ¿Llamo al trabajo y digo que no voy? ¿O sí voy? O sea, es como de repente un terremoto de emociones, de sensaciones, de dudas, que ahí ese acompañamiento psicológico me parece también fundamental que lo haya, ¿no? Hombre, yo creo que sería la situación ideal. En el mundo ideal pasaría esto. Yo salgo de la consulta de la oncóloga que me ha dicho que tengo cáncer, bla, bla, bla. Me ha contado sí o no pasos que tengo que dar. Tengo un montón de dudas y tengo como ese mare magnum de emociones que no sabes ni cómo te sientes. Claro. Porque muchas veces hasta es un estado como de shock, estás bloqueado. No sabes ni qué hacer, ni para dónde tirar, ni si llamo, no llamo, dónde voy, qué hago, ¿no? Entonces, eso sería en el mundo ideal. Pero el mundo ideal pues no es el mundo en el que vivimos y la realidad es que la disponibilidad de psicólogos para esto es muy escasa en los centros hospitalarios, ¿no?
Yo creo que esta figura de la enfermera, que me alegra muchísimo que exista, porque es una cosa que se lleva reclamando mucho tiempo desde comités, foros, debates, ¿no? De alguien, una figura intermedia, alguien que te sostenga un poco en esos momentos y que pueda estar más cercana, ¿no? Digo, los oncólogos obviamente son muy cercanos, están con el paciente, ¿no? Pero bueno, al final también, pues alguien así como más que tengas de mano, que puedas acceder así más sencillo, me alegra enormemente, como digo, puede hacer también un poco esa labor de organización, de planificación, de ayuda, de, bueno, ¿y qué tienes que hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué crees que necesitas? Y también orientar un poco a los diferentes recursos que a lo mejor no están disponibles in situ, pero a lo mejor están disponibles en otro lugar y se puede reconducir más o menos rápido. O sea, a lo mejor no tienes el psicólogo en el momento, pero puedes tener el psicólogo en 2-3 días. Claro. Entonces, pues yo creo que esa figura puede hacer mucho en ese sentido. De todas maneras, yo creo que es una necesidad no cubierta y es una reclamación que podemos hacer desde aquí. Sí. Se necesitan psicólogos clínicos en los hospitales. Psicólogos clínicos en muchas especialidades. O sea, el problema que tenemos nosotros es que los psicólogos que hay en el hospital también nos dicen sí, pero nosotros, para los pacientes oncológicos, para los pacientes que están en la UBI, para los pacientes, no sé, distintos perfiles de pacientes, todos necesitan un soporte y un soporte especializado, ¿no? Para nosotros necesitamos psicooncólogos, pero es que es una figura fundamental. Entonces, si la tienes en el hospital, por ejemplo, nosotros hemos puesto en marcha una iniciativa para ver un poco, porque cuando tú ya conoces al paciente y es tuyo, tú ya identificas quién realmente sí o sí necesita en este momento, porque luego está el momento de que progresa la enfermedad o que algo no funciona, lo que sea, que eso es un paciente que tú ya conoces, ¿no? Entonces, derivarlo a los escasos recursos que tenemos te es más fácil también porque esa persona ya tiene confianza en ti, pero no de entrada. Entonces, lo que hicimos es hace poco, hace un par de meses, con encuestas validadas a todos los pacientes y a todos los familiares que estaban esperando en la sala de espera a nuestra consulta para hacer escalas de ansiedad y de distrés psicológico. Era altísimo. Entonces, personas que se pueden beneficiar, que estamos hablando de los pacientes, pero también está el entorno, la presión de los familiares o de los profesionales, la presión de los profesionales que se pueden beneficiar es enorme. Y a pesar de todos los recursos que hay fuera, ¿no? GEPAB, la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene el programa de Primer Impacto, etcétera, son insuficientes. Y esto es una figura que hasta que no la reconozcan, que tenga una titulación que nos permitan hacer contratos especializados, vamos a estar en débito y los pacientes y los familiares y nosotros necesitamos que eso sea una realidad, ¿no? Yo cuando has dicho lo de la enfermera, mi madre era enfermera en el área oncológica en La Princesa hace mucho tiempo y yo a lo mejor salía del cole y me iba a buscarla y yo la veía que hablaba y me presentaba, ¿no? Y sí que veo esto que dices, a lo mejor, pues obviamente no es tu médico, pero sí que le cuentan confidencias que esa figura de médico se ve como más el médico, ¿no? Es como el médico y luego al final esa familiaridad a lo mejor se la cuentas o esas dudas o esos, pues es que me he tomado esto y me ha sentado fatal. Y yo veía a lo mejor que mi madre decía, pues mira, a ella también le pasó y mira, cuéntale que a ti te... Y entonces al final creas también sinergias entre pacientes, que también es una red de apoyo también muy buena, ¿no? La de paciente con paciente, porque... Habéis dicho, hemos evolucionado en los últimos años, hemos pasado de esconder el tengo cáncer, como si tú lo hubieras hecho tú, al, oye, pues tengo cáncer, me ocurre esto, ¿tú sabes qué puedo hacer? Pues oye, hay cosas que te pueden decir y otras cosas, mira, esto lo tiene que valorar tu médico, ¿no? Pero consejos, trucos de paciente a paciente, yo creo que también eso de que se hable más de cáncer hace que también ese apoyo psicológico entre pacientes también ayude, ¿no? Que muchas veces dices, oye, pues... las penas compartidas son menos penas, pero bueno, yo qué sé, ellos tienen también sus recursos, tienen sus trucos, tienen sus necesidades o esas motivaciones, ¿no? O ver a lo mejor que el otro va avanzando y si tú a lo mejor estás en el camino empezando, le pones como foco. Yo creo que también es muy importante ese apoyo, ¿no? entre pacientes, ¿no? Y hay otra cosa, por ejemplo, está muy descrito que cuando, sobre todo con tratamientos orales, que en teoría lo tienes que tomar todos los días, algunos de ellos tienen toxicidad, es muy habitual, por ejemplo, la diarrea, pues que el paciente a veces, lo pongo con 25 comillas, le miente al médico porque tiene toxicidad, pero le da miedo que si le cuenta toda la toxicidad que tiene le va a bajar la dosis o le va a suspender el tratamiento y le da más miedo bajar la dosis o suspender el tratamiento por si deja de funcionar. Y esas veces, eso sí que lo filtra mucho la consulta de enfermería también, porque en principio lo comentan con más naturalidad, entonces la enfermera a lo mejor, oye, no, este número de deposiciones que me estás diciendo, el médico lo tiene que saber y
y tal. Entonces, bueno, todo suma, ¿no? Claro, todo suma. Y otro aspecto que hemos comentado también era el aspecto del entorno, ¿no? Bien, ese entorno de muchas veces en la consulta es, pues, oye, yo decido que no quiero que me lo cuentes a mí, cuéntaselo pues a mi hija, a mi hijo, o lo que sea, pero también ese entorno que por detrás te dice, no se lo cuentes. Bien. Y muchas veces también a lo mejor es por no saber cómo gestionarlo, ¿no? Que también yo creo que se necesita un apoyo psicológico, que muchas veces es el cuidador que no se cuida o que lo deja todo por cuidar, por intentar salvar, digámoslo de esa manera, ¿no? Algo que tampoco está en su mano. Y que también muchas veces se lo traga, recibe a lo mejor pues esa frustración del paciente cuando esté en momentos bajos, ¿no? Todos lo hemos vivido, tenemos un familiar pasándolo mal y lo paga contigo porque es el que tiene al lado, ¿no? Y eso se lo va tragando porque tú además sientes como, ay, yo no puedo explotar porque lo está pasando mal. Claro, ese apoyo psicológico en la familia también es fundamental, ¿no? Claro, esto es yo creo que desde el minuto 1 que nos especializamos en esto, lo primero que te dicen es que el ámbito de actuación, o sea, la gente a la que tú vas a tratar es el paciente y el familiar. Claro. Entonces, sí que es verdad que a veces es un poco el gran olvidado, pero desde el área de psicología siempre lo tenemos muy, muy presente, porque no nos tenemos que olvidar que es lo que tú has dicho. Un diagnóstico de cáncer te cambia la vida. Totalmente. Lo pone todo patas arriba. Tu cuerpo, tu físico, tus emociones, tu trabajo, todo te lo cambia. Y tu rutina familiar también, ¿no? Y cambia la tuya y la de tu familiar. Ese impacto que hablábamos es eso, que ese bloqueo, ese impacto emocional que genera en el paciente también lo genera en el familiar, ¿no? Esas preocupaciones, miedos, ansiedad, toda esa incertidumbre la tiene el paciente y la tiene el familiar, ¿no? Con el añadido a lo mejor de la responsabilidad de tener que hacerte cargo, de cuidar, de hacerlo bien, en algo que es absolutamente nuevo para ti, que no conoces y que vas un poco a ciegas. Entonces es un pack indivisible, paciente y familiar, y tenemos que cuidarlos porque además, bueno, pues es un binomio que tiene que funcionar porque van a estar en esto y a veces están tiempo prolongado, ¿no? Entonces, cuanto mejor funcione, mejor se comuniquen, mejor gestionen sus emociones y todo eso, pues va a ser mucho más beneficioso para ellos, para el funcionamiento del tratamiento y para todo. Claro. Yo, fíjate, hace muchos años, cuando era muy jovencita, aprendí una lección de un poco de la información a quién dar. Como digo, al principio era muy habitual que los pacientes no se le dijera, entonces para ti era casi normal que la información pronóstica la hablaras con la familiar. Y me acuerdo de una mujer, yo no sé cuántos años tendría, ponte 30 y tantos, y yo le comuniqué que la situación había empeorado y que estaba en una situación mala. La paciente era una mujer joven, pero se lo comuniqué a su hija, porque di por sentado que era lo habitual y para que le ayudara a gestionar y desde la mejor voluntad en aquel momento. Y en la siguiente consulta la madre me vino a decir que la paciente era ella, que la información se la dijera a ella y que lo que no quería era poner presión en su hija. Claro. Cosa que luego entiendes con los años, ¿no? En ese momento. Entonces, que en muchas ocasiones es muy complicado el manejo de la información, que no hay dos pacientes iguales, que no hay dos familiares iguales, que a veces incluso independientemente de que lo que te digan ambos, dímelo a mí, díselo al otro, las cosas luego cambian. Realmente es una situación compleja y sobre todo cambiante en el tiempo, pero que en ocasiones incluso el dar por sentado que va a tener mejor agarre emocional una persona joven que va a servir de apoyo, pues no, a lo mejor lo que le estás poniendo es una presión que todavía no sabe gestionar y lo que es el paciente ya se lo lleva tragando mucho tiempo y lo ha interiorizado y gestionado mejor, ¿no? Por lo tanto, yo diría que es realmente complejo, pero que desde luego es un pack indivisible, ¿no? Claro. Luego hay una cosa que también se ha citado aquí en algún episodio y es una depresión poscuración, que es algo que desde fuera no te imaginas. A ti te dicen que de repente estás limpio, ¿no? Que es como así comúnmente se suele decir, y tocan su campana. Y no te entra en la cabeza que esa persona que de repente se ha curado de un cáncer, cuando hay a lo mejor compañeros de sala de quimio que se han quedado en el camino, entra en depresión y dices, ¿pero cómo puede ser? Y volvemos a lo mismo. Porque a lo mejor su vida ha cambiado tanto que no son capaces de asimilar, ostras, que de repente vuelve a cambiar, ¿no? Porque ahora que ya estoy curada, pues bueno, ahora otra vez mis rutinas van a cambiar, poco a poco voy a ir cambiando. ¿Cómo se gestiona también esa depresión post-curación? Sí, yo antes de que ese tema, obviamente es ella la experta, lo que quería, porque creo que es muy importante,
eso suele ser cuando acabas un tratamiento, pero cuando acabas un tratamiento no hay que decir que estés curada, porque es que a mí la palabra curación me da mucho miedo en el entorno oncológico, me parece que es importante matizar porque la situación que tú estás planteando es muy frecuente, pero no puede asimilarse a que todos esos pacientes estén curados. Nosotros curados es que echas la vista atrás, han pasado X años y no has recaído, pero lo que tenemos es muchos entornos en los que tú paras el tratamiento porque hay que pararlo, porque ya ha completado el tratamiento y tienes que esperar que pases esos años para ver si al final está curado o, a pesar de todos los esfuerzos, en un momento recae. Entonces, en el momento que el paciente acaba el tratamiento que le toca y toca esperar, cruzar los dedos y que pase el tiempo, que ahora es esto, pero no quiere decir que en ese momento esté curado, que lo que no quiero es que todo el mundo piense que en el momento que para un tratamiento está curado, porque la otra depresión es la de la recaída, ¿no? Que es otro entorno. Entonces, bueno, hay que gestionarlo como se gestiona, pero parar el tratamiento no es igual a curación. Sí, es muy buen matiz, ¿no? Porque por eso normalmente pues, se suele decir lo de estoy limpio o estoy libre de enfermedad, porque es verdad que los oncólogos son... Porque es verdad, hay que esperar cautos, claro. y no lo dicen, ¿no? Pero es verdad que uno tiene esa sensación, pues oye, al final no se comporta como otras enfermedades. Cualquier otra enfermedad, pues yo que sé, una infección vírica, una gripe, bueno, un ejemplo muy tonto, pero bueno, pues tienes una medicación, una semana, pasa la semana, te dan el alta y retomas tu vida con total normalidad. Aquí no ha pasado nada, ¿no? En este caso, claro, es una enfermedad muy compleja que provoca muchos cambios a nivel físico, efectos secundarios de los tratamientos a largo plazo o secuelas que te puedan quedar a nivel físico, a nivel emocional. Entonces, claro, venimos además normalmente de bajas largas, que a lo mejor estás un año o un año y medio de bajas sin trabajar, sin seguir una rutina, ¿no? Entonces, claro, esto no es como lo de la semana, que pasa una semana, vuelvo y no ha pasado nada. Ha pasado mucho tiempo y ha habido muchos cambios, ¿no? Entonces, claro, uno tiene esa idea de, bueno, pues ya está, pero no está. Y la tienen los pacientes y la tienen las personas del entorno, ¿no? Pues hay que volver a hacer pues, un periodo de adaptación a nuevas rutinas, volver a incorporarte después de un año y medio sin trabajar. Uno no puede pretender volver al trabajo, sentarse como si no hubiese pasado nada. Se necesita pues, a lo mejor una adaptación, una reincorporación progresiva, ir recogiendo tareas poco a poco, dándote tú permiso para ir más despacio, ¿no? Porque bueno, pues al final hay muchos cambios, la concentración, la atención y la pérdida de la práctica también, ¿no? Entonces, bueno, pues es más complejo, es muy complicado, entonces choca un poco con la idea, ¿no? Si ya estoy bien, pues todo vuelve a ser como antes, pero claro, han pasado muchas cosas y ya no es como antes. Y eso también choca a veces porque tú esperas que las cosas sean como antes, no lo son y eso cuesta de asimilar, ¿no? de procesar, porque buscas a lo mejor eso y ya no eres la misma persona porque te han pasado muchas cosas, ha pasado mucho tiempo, tus circunstancias han cambiado y entonces pues eso produce a veces como ciertos conflictos o ciertas cosas que hay que tratar, ¿no? Claro, y luego otra de las situaciones es justo la que comentabas, ¿no? Consigues recuperarte a nivel rutinas, a nivel todo, me vuelvo a organizar y de repente jarro de agua fría, que me encuentro otra vez a encontrar mal, que voy a mi doctora y que otra vez está aquí la enfermedad. Sí. La verdad es que nosotros cuando se para un tratamiento, o sea, eso sucede mucho en lo que llamamos los estadios precoces, ¿no? Que suelen ser pacientes con distintos tipos de tumores que normalmente se operan o se trata con radioterapia y hacen un tratamiento intravenoso con pastillas, o sea, con quimio, con inmuno, con pastillas, porque se sabe que algunos recaen, pero no se sabe quiénes recaen, ¿no? Entonces se les trata a todos igual y se hace un tratamiento preventivo de recaída que suele durar unos meses y luego se para y lo que estamos hablando. Entonces nosotros en esa última consulta tenemos que dejar claro que existen unas posibilidades de curación. No solemos dar nunca porcentajes, porque el único porcentaje que le importa a ese paciente es el suyo y no lo sabemos. Y decir que va a pasar por un periodo de revisiones y que iremos viendo. Pero avisándoles ya que hasta que no pase ese tiempo no tenemos la certeza, un poco previendo
que la caída no sea tan... Aún así, obviamente, y es normal, lo es cuando sucede. Por otro lado, conforme más tiempo pasa sin recaída, pues por un lado más angustia produce la revisión cada vez, más ansiedad, ¿no? De yo que estoy ya también tal, no sé cómo ahora el TAC me diga, los análisis me digan o tal, yo no puedo volver a pasar por lo mismo, todo eso, en el momento que salen de la consulta, si está todo bien, es brutal el subidón, pero en algunos de estos casos, pues lógicamente es vuelta a empezar y vuelta a rearmarse emocionalmente el paciente, la familia y el propio profesional, porque a nadie queremos que estén en esa situación, pero bueno, es como... Claro. Muchas veces yo me estaba acordando, mi padre lleva un reservorio. Ajá. Y él me dice, a mí hasta que no me quiten esto, yo no estoy bien. Entonces, él lleva un año sin tratamiento y con revisiones cada 3 meses, pero es cierto que dice, yo tengo esto aquí, es decir, tengo aquí algo que me recuerda que tengo que estar un poco en alerta. Y yo creo que eso también muchas veces los pacientes es algo que, bueno, en el peor de los casos, ¿no? Pues una mastectomía, ¿no? Que es yo creo que el cáncer más evidente de que te recuerda siempre que algo has tenido, ¿no? Es decir, que muchas veces los que quieren ser precavidos buscan algo en sí, algo que pueda, algo tangible para acordarse que, ojo, tengo que estar bien, pero tengo que estar también ahí un poco ojo a visor, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, bueno, pues en función de cada persona se puede llevar mejor, ¿no? Se puede llevar, bueno, cada uno lo lleva de a su manera. Pero hay un aspecto que has dicho justo ahora, que es, y los profesionales, porque claro, la salud mental de los profesionales en una especialidad como es la oncología, yo creo que también es vital. Al final, oye, si tienes la suerte de que estás especializado en un tipo de tumores que por lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor, mira, pues es que son de los que se tratan con tratamiento oral o que tienen una tasa muy alta de supervivencia, que son más llevaderos, pero ¿y los que no? O sea, dentro de que todos, ¿no? Porque esto lo comentábamos, fíjate, en el primer episodio, que era de cáncer infantil, ¿no? Uno cuando de pequeño dice yo quiero ser médico es porque quiere salvar vidas, quiere curar. Y esta enfermedad, pues durante un tiempo hemos estado acostumbrados, ahora no, porque obviamente hemos avanzado mucho la ciencia, tenemos muchos tratamientos, ¿no? Pero hemos estado acostumbrados a que es una enfermedad en la que tocaba dar más malas noticias que buenas. Y eso también es una mochila que lleváis los profesionales, ¿no? Y ahora todavía pues sigue habiendo ciertos tumores o ciertas patologías más concretas dentro de la oncología que por desgracia siguen dando más malas noticias que buenas. Ese apoyo psicológico también hay que mirarlo desde la perspectiva de los profesionales, ¿no? Bueno, se debería, pero yo creo que no existe. O sea, digamos, se visualizó que los profesionales también necesitaríamos apoyo psicológico mucho en la época del COVID y global, ¿no? Pero yo creo que no es una realidad. Yo, cuando, por ejemplo, ahora que están eligiendo plaza, ¿no? El MIR, la especialidad de oncología, que a mí me sigue pareciendo la más bonita, es la medicina interna del siglo XXI, con la parte más cercana al paciente, pero también con la investigación más novedosa, o sea que es muy, muy completa, pero a mucha gente le preocupa mucho porque entiende que va a tener mucha cercanía con el paciente y al final, hombre, lo pasas muy mal, ¿no? Claro. En muchos casos y también te llevas muchas alegrías de cuando los demás piensan que hay que tirar la toalla y no hay que tirarla y las cosas salen bien, da igual el tiempo, ¿no? Pero has proporcionado calidad de vida y tal. Pero yo creo que es muy poco habitual que nosotros pensemos no en que nos vendría bien, que eso seguramente es muy habitual pensarlo, sino que en realidad recurramos, ¿no? Pero bueno, porque vas gestionando con tu aprendizaje o el de servicio. Nosotros en el hospital, por ejemplo, en el servicio mañana tenemos muchos talleres de comunicación y de cómo comunicar noticias y de apoyo psicológico para el profesional, pero bueno, también habría margen de mejora aquí. Claro, sí, porque al final lo que has dicho, tú sabes quiénes son tus pacientes, sabes sus historias, ¿no? Conoces a que Pepe es el marido de Juana y que en su casa tienen... Entonces, claro... Cuanta más cercanía tienes con los pacientes y en esta enfermedad se tiene, pues al final más te llega, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de que esto es un podcast sobre bienestar. Y otra de las áreas que tenemos que abordar es la nutrición. Creo que la nutrición, tanto para los pacientes de cáncer, aquí sí que yo creo que tenemos que hablar más de los pacientes. Bueno, pues están los que se lo toman como tengo que estar fuerte, que tengo que comer de todo, tengo que alimentarme, porque es como que mi padre se tomaba fabadas cuando se acababa la quimio a las 6 de la tarde y le daba igual. Pero hay gente que dice, yo acabo machacada, me tiro en el sofá o en la cama y me pones un plato de comida, no quiero saber nada de la comida, pues porque por los efectos se encuentran fatal.
Aquí tenemos una dicotomía, ¿no? Es lógico que te encuentres mal, pero es que tienes que comer, porque si no comes al final vas a estar más flojo. ¿Cómo gestionamos todo el tema de la nutrición y la alimentación en los pacientes oncológicos? Bueno, yo diría que con sentido común. O sea, creo que ni hay que comer de más, tipo lo de las embarazadas de antes, que tenías que comer por 2 y luego tal, pero de vez en cuando, claro, te hacen unas preguntas en las consultas que me han dicho que el tomate es malo. El chocolate es malo. Alimentos prohibidos no hay ninguno, ¿no? Entonces, pues una dieta variada y saludable es correcto. Yo lo que tú decías, que esto sobre todo el paciente, yo ahí discrepo un poco, también la familia. O sea, en ocasiones, sobre todo en pacientes avanzados que tienen menos apetito, muchas veces la presión de la familia, porque un poco es el miedo de, y si no come, mira, pero forzarle a comer lo que le está haciendo es que lo viva fatal. Claro. Entonces, un poquito sé que es complicado, pero un poquito de menos presión por parte de la familia a veces también ayuda. Relacionado con la nutrición, a veces, dependiendo de la medicación de soporte, también pues hay temas de estreñimiento, hay temas de náuseas. Entonces, hay pacientes que reconocen que determinados alimentos no es que estén prohibidos, porque no les sientan bien, pues que no los tomen, claro. ¿Sabes? Entonces, yo diría que en principio la recomendación que solemos hacer es que no pegarse a tracones, comer poquito y muchas veces, pero chicos, si a alguien le sienta bien la fabada y además la asocia como que ya acaba la quimioterapia, pues perfecta sea la fabada, que además es sanísima, ¿sabes? O sea que yo ahí diría que variedad y no hacer caso, que antes hablábamos también de todos estos fake news, ¿no? De alimentos prohibidos, alimentos maravillosos, hacer composiciones muy raras de comidas, pues bueno, si te apetece, perfecto, pero no porque creas que eso te va a hacer estar mejor, ¿no? Claro, yo creo que luego también es importante porque determinada sintomatología psicológica también cursa con pérdida de apetito. Cuando estás con el estado de ánimo bajo, con mucha ansiedad, eso también, que se hace así como... La tormenta perfecta, ¿no? Nosotros siempre, bueno, recomendamos o decimos, oye, las dudas de este tipo, háblalas con tu oncólogo, pregúntale, porque bueno, pues a veces hay interacciones, hay cosas que no se pueden tomar, ¿no? Pero bueno, es un poco ese consejo, un poco de ese sentido común, dieta saludable en la medida de lo posible y luego también un poco, pues come lo que te apetezca. Come un poco lo que, si tienes poco apetito y te apetece algo que a priori a lo mejor no es lo más saludable del mundo, pero eso te lo vas a comer, pues bueno, pues lo puedes comer a porciones pequeñitas, porque un plato allí con colmo y no tienes apetito te angustia muchísimo. Y luego yo siempre les digo, prepárate lo bonito. Pues cosas con colores atractivos, ponte lo bonito en el plato, ponte la mesa bonita, no sé, hazte ese momento como un poco más agradable y siempre pues eso propiciará que, bueno, pues te entre un poquito más. Claro. Otra cosa que a veces pasa es que los tratamientos que ponemos alteran los olores y los sabores. Es, justo. Entonces, pues nosotros solemos hacer recomendaciones, yo que sé, que si el agua, mucha gente no quiere beber agua porque le sabe metálica, tal, pues échale un chorrito de limón. Las comidas, yo que sé, muy sencillas, tipo un arroz, un puré y tal, es que no le saben a nada. Pues échale, como si quieres, tabasco, porque hay algo que le puede dar que reconozcas un sabor diferencial. Entonces, ese tipo de trucos que sí que hay muchas recomendaciones es para la gente que no tiene, o sea, que ha perdido el sabor, que lo van a recuperar, pero que temporalmente no lo tienen y que por tanto necesitan algún tipo de truco, ¿no? Pero sí, sobre todo que no hay alimentos prohibidos. Otra cosa importante que lo comentabas es que llegas de la quimio machacada y ahora ponte tú a preparar algo de comer que no te apetece. Claro. Encima te huele medio raro, tal. Entonces también solemos recomendar tener planificación. Si a lo mejor vives sola o eres tú la que organiza las comidas, hablo en femenino porque suele ser lo habitual. Además, a partir de ciertas edades, sí o sí, pues planifica, a lo mejor pues la semana previa a la quimio, que además te sueles encontrar, es la semana que te sueles encontrar un poquito mejor, pues aprovecha para hacer la compra, prepara unos tupper, congélalos y así pues es más fácil. Llegas, sacas y no tienes que hacer nada en el momento en el que menos te apetece, ya lo tienes listo. Claro. Yo me acuerdo que me enfadaba mucho de joven cuando venía pacientes de cáncer de mama con su marido, dice, es que claro, cuando voy a preparar la comida, digo, pero ¿por qué tiene que preparar usted la comida? Vamos a ver, que no, porque los olores le revolvían y que entonces su angustia era que no podía entrar en la cocina. Digo, bueno, pues vamos a intentar resolverlo, pero seguro que eso no es prioritario. Alguien más tiene que poder cocinar, ¿no? Claro, yo también he escuchado mucho lo del, bueno, y lo he visto, el comer con cubiertos de plástico, ¿no? Porque decir, yo me meto los cubiertos a la boca y me entran ganas de vomitar de cómo sabe esto, ¿no? Entonces, eso también son, bueno, pues pequeños trucos que también, lo que decíamos antes, ¿no? Entre pacientes, ellos también se pueden dar esas pinceladas.
complicadas, que a lo mejor, ¿cómo le voy a preguntar esta tontería al médico? Me voy a sentar ahí y no tengo otra cosa que preguntarle, que no me sabe el puré a nada. Pero a la enfermera a lo mejor sí que se lo preguntas, ¿no? O a un compañero que veas en la sala cuando estás en la quimio, oye, me pasa esto. Nosotros ¿no? tenemos ahora escuelas de pacientes. Entonces, en las escuelas de pacientes se tocan todos los aspectos, pues desde luego lo que tiene que ver con todo lo que has comentado, la nutrición, bienestar psicológico, ejercicio, temas de aspectos legales, ¿no? De si quieres volver a trabajar, ¿no? De a qué tienes derecho, qué problemas, el olvido oncológico. O sea, temas muy diversos que si el paciente lo saca en la consulta lo vamos a intentar resolver, pero si no, nuestra mentalidad está claro. Esto seguro que lo tengo que contar, ¿no? Y tal, y entonces se te escapan aspectos que, como bien has dicho, son importantísimos para el día a día de los pacientes, ¿no? Entonces tenemos escuelas de pacientes de cáncer de mama, de pulmón y de colon, que vienen muchos especialistas, suelen durar 2 o 3 días y los hacemos varias veces al año y tienen mucho éxito porque y un poco también por lo que tú has dicho, ¿no? De que hay gente tímida que no habría preguntado y que de repente ve que no es una duda que le surja de por qué me sabe todo mal, sino que todo el mundo lo está diciendo, si no ha generado en la sala de espera con la enfermera el nexo de esto. Entonces es súper importante. Claro. Y luego has comentado, pues no hay alimentos ¿no? que sean más aconsejables que otros. Pero yo sí que creo también que estamos viviendo en un boom, pues con el auge de las redes sociales, de alimentos milagrosos, tómate esto que cura el cáncer, tómate esto que es preventivo. ¿Cómo ponemos esto sobre la mesa y sobre todo cómo se lo quitamos a la gente de la cabeza? Porque hay mucha gente que sigue pensando, yo no me tomo esto, que esto es cancerígeno y esto va a hacer que, vamos... Y si solo es comer, porque luego están los enemas de cosas raras. Sí, hay cosas rarísimas. Ahí, terrible, no sé. Es un tema. Es que es complicadísimo. Yo creo que al final, pues con información y formando a los pacientes un poco, ¿no? Pues haciendo esa labor de psicoeducación, de explicarles, de desmontar esos mitos, de ofrecerles pues esa información o que busquen, ofrecerles información que lean. Pero es complicado porque hablábamos antes de que es una situación en la que estás muy al límite y a veces te lleva a la desesperación y entonces necesitas soluciones y te dan esa solución y ¿por qué no? Yo siempre recomiendo, y de hecho es una cosa que intentamos desde distintos ámbitos y de momento no hemos conseguido, pero de alguna forma conseguir que hubiera como algún sello de calidad, de rigurosidad de las noticias que se publican, ¿no? Entonces, en las primeras consultas nosotros siempre decimos que cualquier duda que tenga, que quiera consultar general, aparte de tenernos a nuestra disposición, que vaya a páginas web fiables, ¿no? Como son, en nuestro caso, pues la Sociedad Española de Oncología Médica, asociaciones de pacientes que tienen un montón de información, sociedades pues, internacionales, cuando es gente joven también, por ejemplo, el NCI americano la tiene también en castellano, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí hay muchos consejos que te puedes fiar de que lo que ahí están diciendo es fiable. Pero el problema es, pues, como las fake news en general en todo, ¿no? ¿Quién le pone puertas al campo? Entonces es un poco la labor. Por eso para mí también es tan importante que siempre sea, en la medida de lo posible, el mismo médico, el mismo equipo de 2 o 3, para que se establezca un vínculo de confianza y si tú detectas que estás empezando a decir es que he leído en no sé qué y tal, pues reforzar el mensaje de pues mejor lee en este otro lado y de ahí te puedes fiar, ¿no? Es que yo creo que muchas veces, y es muy ruin, pero se aprovechan de la vulnerabilidad de estos pacientes, ¿no? Y de repente llegan con panfletos de, mira, me han dicho que todos estos complementos alimenticios me van a ayudar a curarme y que si me tomo esto me va a ir más rápido la quimio y que si me tomo esto no voy a tener metástasis de no sé qué. Y claro, los que trabajamos un poco, cada uno desde nuestro ámbito, pero que tocamos el sector salud, dices, es que te están estafando. O sea, es que es muy ruin que en una situación tan desesperada como la que estás, porque claro, tú tienes cáncer, te dicen que si te tomas estos complementos te vas a curar y vamos, es que me los compro todos. Pero es muy ruin. O sea, y claro, y pues o el médico lo detecta o un familiar que lo intercepte por ahí. Pero también hay casos de gente que a escondidas dice, bueno, yo me organizo, yo me lo tal. Y claro, eso incluso puede llegar a consecuencias peores, porque no sabes cómo va a interactuar eso con el tratamiento que realmente eso habría que se te está aplicando, ¿verdad? Perseguirlo todo legalmente. O sea, yo creo que esto solo se acaba con multas y con temas legales que no funcionen. Claro. Es que es tremendo, todo este ámbito de la nutrición y sobre todo... pues muchas veces esas figuras que salen en redes, ¿no? De sábelo todos,
Y entonces, pues de repente eres especialista en nutrición de oncología, pero si eres un poquito avispado y te vas a buscar un poquito más de la persona, pues realmente no tienen ni idea, pero te agarras a un clavo ardiendo, ¿no? Sí. Claro. Si vamos a esa tercera pata, ese tercer eje del bienestar, de la calidad de vida de los pacientes oncológicos, está el ejercicio. Al igual que pasa con la nutrición, pues puede haber días que digas, yo lo único que quiero es estar en el sofá, no me apetece moverme, salir a caminar ahora, qué pereza. Pero hay que estar fuerte en todos los sentidos y el ejercicio cada vez más se está viendo más estudios, ¿no? Y más informaciones que es fundamental para ya no solo para una recuperación, sino para que te encuentres bien y para que sea más llevadera tu calidad de vida durante el tratamiento, ¿no? A ver, yo aquí empezaría incluso antes de tener cáncer. Es decir, uno de los problemas que tenemos en la sociedad es el número de obesos y sabemos que la obesidad está relacionada con el desarrollo y la aparición de cánceres. Por lo tanto, que el ejercicio físico debería ser parte de nuestra rutina como ciudadanos. Primer pilar, por supuesto, aparte de no fumar, que yo que me dedico al cáncer de pulmón, si no lo digo, reviento. Pero el ejercicio físico. Entonces, en el momento que se te diagnostica un cáncer, si vienes de un momento saludable que tú ya haces ejercicio, no deberías dejar de hacerlo, y si nunca lo has hecho, pues es una buena oportunidad, porque como te cambian algunas rutinas, pues puedes empezar, porque a veces no haces ejercicio en tu vida normal porque no tienes tiempo y tal, y ahora de repente lo que hablábamos de las bajas, pues eso sí que tiene que estar en tus debes, porque lo que tú dices, que incluso aunque no tengas ganas, y como tú decías también antes, que te tienes que ser indulgente contigo mismo, pero bueno, solo un poquito. Es decir, entonces el ejercicio físico y ponerte una rutina, que no tiene que ser que vayas a correr una maratón, pero que sí o sí tienes que salir a caminar, sí o sí tienes que hacer algo, porque eso está demostradísimo que mejora parámetros inflamatorios, es decir, razones científicas ahí, pero sobre todo el bienestar, las endorfinas, etcétera. Por lo tanto, sí o sí es importante. Y ahora hay muchos, vosotros lo organizáis en GEPAP, también la Asociación Española contra el Cáncer, como decía nosotros en las escuelas de pacientes, hay muchos proyectos, la Sociedad Española de Oncología Médica tiene mucho trayectoria de impacto en esto, es decir, de ejercicio físico adaptado, porque claro, igual que cuando los del pádel, los del infarto, ¿no? Sí. De 0 a 100 en 5 minutos, pues no. Que no se puede y tiene que ser adaptado, pero con cosas muy sencillas el beneficio es muy tangible. O sea que para mí, sin duda, desde el principio, no lo pares si lo hacías, y si no lo habías hecho es tu oportunidad para empezar. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Y a nivel psicológico también tiene muchos beneficios. En general, antes de tener cualquier enfermedad, pero ayude habéis hablado de las endorfinas que reducen el estrés, la ansiedad, también mejoran los niveles del estado de ánimo, previene la depresión, mejora la autoestima, porque al final pues es algo en lo que vas evolucionando, vas mejorando, te sientes más capaz, mejora mucho tu sensación de logro, de conseguir objetivos, metas, ¿no? Mejora la calidad del sueño más profundo, más reparador. O sea, bueno, es que podríamos estar hablando un montón de tiempo porque son innumerables los beneficios. Lo complicado es sobre todo la gente que viene de no hacer nada por diversas razones, que a lo mejor pues ahí puede ser el revulsivo para empezar, pero también es el momento más difícil. Claro. ¿Y hay algún tipo de ejercicio que sea más beneficioso o que sea más recomendable hacer? Yo es que creo que también depende del tipo de enfermedad, de la edad, de otras cosas que tengas. Yo lo que sí que recomiendo es que que consulten con un profesional, que puede ser a través del hospital, pero si no lo tienen de otra forma, para que alguien les dirija en función de la situación que tengan. Pero es que incluso en pacientes ancianos, ¿no? Claro. Para prevenir sarcopenia, etcétera. Con lo cual, lo que tiene que ser es adaptado. Nosotros un programa que hemos empezado ahora en el hospital para pacientes con cáncer de pulmón de edad avanzada, con los cardiólogos y con los geriatras de ejercicio físico. Ellos recomiendan, ¿no? Cuáles son los ejercicios físicos que hay que hacer, que a lo mejor eso no tiene nada que ver con lo que les recomendarías a una persona de 30 años, claro, o un cáncer de mama. Tal. Entonces no diría que haya pero caminar, por ejemplo, que es una cosa, caminar al buen paso que te permita la enfermedad, que tampoco esto, pero caminar de continuo, ir
poniéndote metas, hoy camino hasta aquí, mañana a ver si puedo hacer un poco más, pues eso ya es un ejercicio para quien no esté acostumbrado, que seguro le va bien. Claro. Es que a mí me viene a la mente, hay una chica que yo sigo en redes, ¿no? Sí. Que tiene cáncer y ella tiene un tratamiento oral y ella hacía mucho ejercicio y entonces pues ella ha seguido subiendo sus rutinas. Sí. Y hace unas semanas subía una cantidad de avalancha de comentarios en plan de, pues tan mal no estarás si sigues con tus rutinas de ejercicio. Y ella decía, pues mira, es que precisamente tengo que seguir con mis rutinas de ejercicio. Eso. Primero, porque me viene bien a nivel físico, pero lo que comentabas, y a nivel mental, el rato que yo estoy pensando en Dios, qué calor estoy pasando, cómo estoy sudando, lo que me cuesta subir a esta pesa, ya eso es un rato que no he estado pensando en ¿me voy a morir mañana? Algo así de sencillo, ¿verdad? Sí, entonces, al final es también un poco de puertas para afuera, el todos abrir la mente, ¿no? Y pensar, no porque haga esto o porque salga a comer a un restaurante quiere decir que me encuentro menos mal, pues a lo mejor estoy hecha trizas, pero pues salgo a comer a un restaurante por agradar a mi familia, que es el Día de la Madre, y hemos salido todos a comer, ¿no? O sigo haciendo ejercicio porque me viene bien a nivel cabeza. Yo creo que también es de puertas para afuera abrir todos un poco la mente, ¿no? Y que no por tener cáncer la persona tiene que estar tirada por los suelos diciendo, ay, qué mal estoy, ¿no? Que eso también yo creo. Pero me parece durísimo que alguien que no conoces te puedas permitir el lujo de decir, tan mal no estarás. Es que de verdad que estas cosas de las redes yo no las entiendo. O sea, que acabes de tener que explicar que encima lo que estás y que estás haciendo lo mejor, que alguien venga y te diga eso. Es que me parece fuerte, pero los hay, vamos. Y que todo esto es salud mental. O sea, que al final, claro, dices, es que todo esto al final influye, y ¿no? que la clave, yo creo, se dice, los médicos lo dicen, yo creo que lo decimos todos los profesionales que estamos aquí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Haz tu vida lo más parecida a tu vida normal. Claro. O sea, intenta seguir con tus rutinas lo que puedas, porque es verdad que a veces no se puede y a veces hay que hacer. Pero, y si no puedes hacer una cosa, bueno, pues vamos a buscar la manera de adaptar esa cosa. Es que yo antes corría porque me preparo maratones, claro, pues a lo mejor no puedes correr para maratones, pero a lo mejor puedes hacer una carrera suave, una carrera ligera o caminar. O sea, la clave es intenta que esto te interfiera lo menos posible y centrarte en tu vida. O sea, el cáncer es algo que te está pasando, es una parte, algo de un todo. Claro. ¿No? Entonces no podemos hacer del cáncer el todo y descuidar todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, esos mensajes son muy, muy peligrosos, ¿no? Porque además para el estado de ánimo es fundamental. Claro. Si te gusta salir a comer, ir a tomar café con amigos, si te gusta ir a la montaña, todo eso va a redundar en que tengas un mejor bienestar físico y emocional, que es lo que buscamos. Entonces no podemos perseguirlo. Claro. El mensaje no puede ser ese. Claro. Yo creo que ha sido fundamental que pacientes famosos hayan dicho que tienen cáncer, que desde sociedades como la Sociedad Española de Oncología Médica se haya dicho es cáncer, no es una maldita enfermedad o no es una enfermedad terrible, ¿no? Hay millones de enfermedades y como estabas diciendo, ¿no? Para las nuevas generaciones que ahora en redes sociales y en otros se hable con mucha más naturalidad, también por eso, porque para que los pacientes sepan que esto es parte de lo que les está pasando, pero como tú acabas de decir, que hay otras cosas y que no hay que tirar la toalla de todo, que puedes intentar incorporarlo tú. Y yo aquí además voy a hacer un ápice, pero a mí se me viene en la cabeza muchas otras enfermedades que sí que son realmente incapacitantes. O sea, que realmente te van degenerando y acabas a lo mejor en una silla de ruedas sin poder moverte. O sea, que lo piensas y dices, a ver, el cáncer, pues oye, con tus limitaciones, ¿no? Pues una de las últimas pacientes que hemos tenido era profesora de yoga. Yo ahora estoy otra vez como volviendo a empezar porque me di cuenta que cada vez podía hacer menos posturas. Pero ahora estoy otra vez pudiendo avanzar cada vez más. Y eso también es una motivación. Y la motivación, volvemos al inicio, es el todo, ¿no? Es el conjunto, o sea, es lo que tira también de ti, ¿no? Es ese motor de decir, ostras, que otra vez vuelvo a ser esa yo de antes, ¿no? Esto es un abordaje 360. Esto es, al final, hemos visto que todo interfiere. ¿Cuáles creéis que serían esas claves para decir, el cáncer al final tenemos que verlo desde todas las prismas posibles? Y no es de uno solo, es también tenemos que verlo desde todos los acompañamientos posibles y esto es un abordaje integral de la enfermedad. ¿Cuáles serían esas claves? A ver, yo creo que una de las claves es poner a disposición de los pacientes y de los familiares todos los profesionales que necesitan, ¿no? Entonces, por supuesto que necesitamos más oncólogos, hacen falta enfermeras en las consultas. Nosotros en la primera visita es la visita con el médico, con la enfermera y con el nutricionista. O sea que esas tres cosas la tenemos. Yo quiero que todos tengan una consulta disponible
disponible de un psicooncólogo, que eso todavía no lo tengo, pero por abordar estas cosas son fundamentales. Y el otro aspecto fundamental es lo que hablamos de la comunicación, ¿no? De transmitir noticias veraces, de no contribuir a los bulos y también, por otro lado, el contribuir desde la educación compartida. Lo que también tiene responsabilidad es el paciente, ¿no? El paciente tiene que poner de su parte en la medida de lo que pueda, pero que hay muchas cosas que sí que puede hacer, ¿no? Entonces, que no se rinda sin intentarlo, pero eso a veces forma parte de la comunicación que tenemos. Entonces, pues que estamos para ayudar y que su actitud positiva, si puede, va a ser algo que contribuya sin forzar, porque si no la tiene todavía le vamos a poner más presión, ¿no? Pero bueno, que todos juntos vamos. Bueno, pues yo me sumo a eso, que yo creo que es lo fundamental, que has tocado todo eso, y abro un poco más. Yo creo que has dicho que antes que el ejercicio tendría que estar como aparte de nuestro ADN desde el principio. Yo creo que la nutrición, barro para casa, la psicología, yo creo que tenemos muy poco conocimiento sobre qué son las emociones, cuáles son las emociones, para qué están, cuál es su función, qué nos están diciendo, y es algo que está presente en nuestra vida desde que nacemos. Entonces yo creo que hace falta, a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema del cáncer, ¿no? Pero mucho trabajo previo desde que somos pequeños en aprender cosas que son importantes para la vida, ¿no? Cómo puedo hacer ejercicio para cuidar mi salud, cómo debo alimentarme, cómo gestionar mis emociones, y que todo eso, si ya lo tuviéramos integrado, nos haría más fácil la vida en general y el proceso de como es en este caso oncológico, en particular, mucho más sencillo, ¿no? Claro, esa gestión de las emociones, ¿sabes qué me ha venido a mí a la cabeza cuando le decimos a los niños pequeños? No llores. Ay. Y yo a los míos les digo, no llores por cosas que no son importantes, ¿no? Para que empiecen a distinguir. No llores porque se te ha caído el lápiz al suelo y se te ha roto, porque tienes otros 20 encima de la mesa. Ahora bien, si te has caído, te has dado un porrazo y tienes un pedazo de raspón en la rodilla, entiendo que llores, llora y desahógate. Pero yo creo que eso está cambiando, pero a lo mejor sí que venimos de una sociedad en la que no llores y nos tragamos esas emociones. Entonces, cuando de repente te cae una noticia como estas, en la que realmente dices, no me lo puedo tragar más, pero tampoco sabes gestionarla porque nunca te han enseñado, ¿no? a permitirte llorar simplemente si te apetece o pegar un grito liberador, ¿no? Entonces, esa gestión de las emociones, efectivamente, yo creo que por suerte se va trabajando, pero facilitaría a lo mejor esas cosas, ¿no? De hecho, una cosa que pasa mucho en el entorno oncológico es que cuando tú detectas un paciente en la consulta que crees que se podría beneficiar de una conversación con un psicooncólogo, te lo niegan. Dicen, no, y a veces no es el paciente, es el familiar también, sí. Que esto. Entonces, como que eso no está culturalmente bien aceptado todavía en muchos entornos, los hay que lo piden más mujeres que hombres, pero vamos, un paciente con cáncer de pulmón, varón, un paciente con cáncer de colon, varón, media edad, 70 años, aunque ni siquiera va a aceptar como sugerencia que se podría beneficiar de una conversación con un psicooncólogo, no ya de más de una conversación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todavía tenemos un poco de mito, probablemente muy edad relacionado, ¿no? Sí. Pero es verdad que en la población que tenemos en la consulta nuestra de 65, 70, 75 son muy frecuentes y en ese margen no es muy habitual y bueno, pues es algo que yo creo que para las nuevas generaciones seguramente ya no será así, ¿no? Pero ahora cuesta. Sí, claro. ¿Cuántas veces he oído yo? ¿Y qué me va a decir el psicólogo que yo ya no sepa? ¿Qué me va a arreglar? O la frase esta típica de si yo no estoy loco. Ya, como si ser loco fuera algo que yo siempre pregunto, claro. ¿Pero qué es ser loco? Porque claro, es un concepto tan abierto. Es verdad que yo creo que es una cuestión bastante cultural, generacional. Las mujeres de todas las edades más o menos sí que suelen estar más abiertas, pero claro, culturalmente las mujeres siempre somos de expresar más, de llorar, de todo eso. Entonces yo creo que se está superando, pero bueno, todavía hay trabajo que hacer y tampoco nos podemos descuidar. No vaya a ser que esto se nos dé la vuelta. Claro. Y para terminar, os quería pedir a cada uno una reflexión de qué podemos seguir haciendo y qué camino debemos seguir para seguir siendo líderes contra el cáncer. Pues trabajando todos juntos.
o sea, considerando al paciente como un todo, no como la enfermedad, intentando ayudarle en todos los aspectos y colaborando como hacemos habitualmente con todos los especialistas en el ámbito sanitario, pero también os llamo especialistas a los periodistas de salud porque sois fundamentales para que lo que se transmite sea cierto y riguroso y yendo todos de la mano. Sí, yo creo que, bueno, me sumo nuevamente. Yo creo que has dado la clave, ¿no? Eso con respecto al paciente y luego comunicar, hablar de ello, visibilizar, sensibilizar, que es importante también para todo el tema de prevención, de cribados, de todo eso. O sea que, bueno, pues entre todos hablar de esta enfermedad que es el cáncer, que ya se está hablando cada vez más, pero seguir hablando y que sea algo que la gente tenga presente y que cuente con ello y que haga todo lo posible pues para prevenirlo, ¿no? Bien, yo una cosa que has dicho sí que no quiero dejar son la responsabilidad individual que tenemos como ciudadanos en nuestra propia salud. Es decir, hay tumores que no sabemos por qué se producen, pero hay otros que lo sabemos de sobrísima y está en nuestra mano intentar disminuir la incidencia. Por lo tanto, tomémonos en serio nuestra responsabilidad individual, como decías tú antes, de una alimentación sana, de deporte y de no factores de riesgo, el tabaco, el sol desproporcionado, beber mucho alcohol. Eso está perfectamente demostrado que tiene un riesgo de cáncer muy alto, la obesidad que hemos comentado, y eso son cosas individuales que deberíamos estar de verdad comprometidos con nosotros y con nuestros hijos. Y concienciados, porque yo creo que a la par que está creciendo el que se hable más del tema y que se esté normalizando, también se está normalizando, ¿no? Pues por ejemplo, hablando de obesidad, el body positive. Sí, exacto. Y dices, sí, pero por un lado está el body positive, que tú estés bien con tu cuerpo y bien contigo mismo, y por otro lado no quiere decir que esa obesidad que tienes no te vaya a producir ciertas patologías de las que hay que ser conscientes, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una palabra que define también un poco para englobar este bienestar del que venimos hablando y es la empatía. Empatía con los demás, empatía con ese entorno y que al final todos nos sostenemos, ¿no? Para ser uno contra el cáncer tenemos que estar todos a una y el día que tú flojees, pues yo te ayudo a levantarte y el día que yo esté mal me ayuda a ella y al final estar todos ahí de la mano, ¿no? Total. Muchas gracias, Pilar e Isabel, por acompañarnos en Líderes contra el Cáncer. Ha sido un placer teneros en esta mesa. Muchas gracias por la invitación.